incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola amigos y amigas, tengan ustedes una muy buena tarde a pesar de este frío. Igual está un poquito caluroso aquí en Olavarría. Bienvenidos a Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada al aire por Radio Universidad. Este programa, como todos saben, está íntegramente realizado por estudiantes en contexto de encierro de los centros universitarios Alma de la Unidad 52 de Azul, Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 de Sierra Chica. Te invito a que te quedes hasta las 16 horas escuchándonos aquí en Radio Universidad. El programa está muy bueno. Sí, porque a partir de una charla que surgió con la gente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en Telarañas nos enteramos que en Radio Universidad se dictó la capacitación sobre la Ley Micaela. Es por esto que hoy tenemos una entrevista con Eugenia Iturralde, licenciada en Comunicación Social y doctora en Comunicación. Además es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y se desempeña como capacitadora sobre la Ley Micaela en el municipio de Olavarría. Vamos a charlar con ella en el bloque central de Telarañas. Además, los compañeros de La Vidriera del Rock nos van a presentar a Eruca Sativa. Esta es una banda de rock alternativo originaria de Córdoba, formada en 2007. La banda define el estilo de su música como rock alternativo, donde se mezclan diferentes elementos como el funk, blues y el grunge. Tuvimos la música de Eruca Sativa el año pasado y todavía no la habíamos vuelto a presentar, así que es un buen momento para tenerla de vuelta en Telarañas. Para la sección PC, sobre el final del programa, los compañeros nos van a presentar el taller de primeros auxilios a cargo de Luis, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de Comunicación Social, aquí en la Unidad 38. Él es bombero voluntario y fue parte del ejército argentino, donde adquirió conocimientos sobre primeros auxilios y hoy los puede volcar para ayudar a los compañeros privados de libertad a capacitarse sobre este tema. Vamos a tener su testimonio también. Ahora les doy paso a los compañeros de La Vidriera del Rock. Enseguida arrancamos el primer bloque de Telarañas. Dale. Telarañas, la radio para comunicar. Poder decir, poder participar. Telarañas, mirarnos en la complejidad social. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Hola fanáticos de la música, hola Ale, hola compañeros, bienvenidos a todos a esta nueva edición de La Vidriera del Rock. Acomódense y prepárense para escuchar a nuestra banda de hoy, Eruca Sativa. Hola gente bella, hola Héctor. Esta es una banda de rock alternativo originaria de Córdoba, Argentina, formada en el año 2007. Está integrada por Luisina Lula Bertoldi en guitarra y voz y Brenda Martin en bajo y voz, Gabriel Pedernera en batería y voz. La banda define el estilo de su música como rock de fusión o alternativo, donde se mezclan diferentes elementos de rock, funk, blues y grunge. Entre sus influencias se encuentran System of a Down, Soda Stereo, Primus, Divididos, Guns N' Roses, Nirvana y Red Hot Chili Peppers. Los tres integrantes habían tenido proyectos anteriores y se conocían desde hacía tiempo en el underground cordobés. Alrededor de agosto del 2007 deciden finalmente darle forma al proyecto bajo el nombre de Oruga. Sin embargo, este nombre no convenció a los músicos y decidieron cambiarlo por Eruca Sativa, que es el nombre en latín de oruga, y sativa significa salvaje. El 5 de diciembre hacen su primera presentación en vivo en El Galpón. Según lo definen sus integrantes, es un trío en el cual el todo es más que la suma de sus partes. A comienzos de 2008 grabaron su primer EP en estudios en la ciudad de Córdoba. El mismo cuenta con 4 canciones que posteriormente fueron incluidas en su álbum debut Frío Cemento.
Lo que no ves no es, Foco y una versión clásica de The Beatles, Eleanor Rigby. Este EP fue seleccionado por el programa radial El Show de la Noticia de Roberto Pettinato, Radio La 100 de Buenos Aires, entre material de las bandas de todo el país. A mediados de ese mismo año lanzan su primer disco, La Carne, que fue producido por la banda y contiene 12 temas. Fue grabado, mezclado y masterizado en los estudios MCL Records que se encuentran en Villa Ortúzar, Buenos Aires. Los temas que la banda eligió como cortes de difusión fueron Marca tus marcas y Para nadie. Durante 2008 y 2009, la banda recorrió el país presentando su primer disco. La gira incluyó presentaciones en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Capital Federal y el conurbano bonaerense. También participaron de la edición 2009 del Cosquín Rock, compartiendo escenario con bandas como Deep Purple, Almafuerte y Los Cafres, entre otras. La creciente convocatoria de la banda, con salas llenas en todos los casos, que según ellos, la popularidad que lograron en tan poco tiempo se debe a la autodifusión que realizan a través de Internet. Siempre estuvimos muy atentos a la movida de Internet. Lula se encarga a full de MySpace, estamos siempre en contacto con la gente. Tenemos un tema nuevo y lo subimos, y en la web vamos anticipando también cada fecha, decía Brenda Martin. El 3 de enero del 2010 comienza la grabación del segundo trabajo discográfico de estudio de la banda, que se prolongó durante 2 meses. Para esta nueva etapa, la bajista Brenda Martin se muda a Buenos Aires, donde ya se encontraban desde el 2008 Lula Bertoldi y Gabriel Pedernera. El disco, que lleva el nombre Es, salió a la venta el 20 de agosto del 2010. Cuenta con 14 temas que fueron grabados en MCL Records, al igual que el disco antecesor, siendo La Carne el primer corte de difusión. En el disco participan Titi Rivarola y David Lebón como invitados especiales. A finales de 2010 fueron elegidos como el mejor grupo nacional en la encuesta anual que organiza el suplemento Sí del diario Clarín. También fueron los ganadores de Bombardeo del Demo en Radio Rock and Pop y del Mundial de Bandas del programa televisivo Banda Soporte, que se transmite por el canal Quiero Música en mi idioma. En septiembre lanzaron el primer corte de difusión del disco Fuera o Más Allá. El 1 de noviembre de ese mismo año salió a la venta el disco con el nombre de Blanco. La presentación oficial del mismo fue el 3 de noviembre en el Teatro Vorterix. El álbum cuenta con 15 canciones y la participación especial de Fito Páez en una de ellas. En agosto del 2014, la agrupación se presentó en el Teatro Ópera brindando un show electroacústico. En el show se incorporaron una sección de cuerdas, otra de vientos, percusión y teclados. Además, el grupo se encargó de reversionar cada una de las canciones que tocaron, perteneciendo a sus 3 anteriores discos, La Carne, Es y Blanco, agregando una inédita de Blanco. Para que sigamos siendo, Mi Apuesta y El Balcón fueron las canciones elegidas para difundir la salida del nuevo álbum del grupo titulado Huellas Digitales, sacado a la venta en formato CD más DVD el día 21 de octubre de ese mismo año. Durante 2015, más precisamente el 18 de enero, fueron teloneros de Foo Fighters en La Plata. En febrero participaron de los festivales Cosquín Rock en su edición número 15 y Rock en Varadero. En los primeros días de noviembre del 2018 se lanzó Armas Gemelas, primer sencillo de lo que es el 4º álbum de estudio de la banda, titulado Barro y Fauna. Además de sus presentaciones por todo el país, son invitados a tocar en Cuba por primera vez en el marco del festival Patria Grande, días antes de la salida del nuevo CD. Además, serían partícipes de la primera edición mexicana del festival Cosquín Rock, volviendo a dicho país en febrero de 2017. El álbum fue presentado en una gira que lo llevó por todo el interior del país y por demás países como México, Chile, Colombia, España y Uruguay. Estos últimos países a los que la banda llegaría por primera vez con su música. La banda lanzó el 8 de diciembre de 2019 su 5º disco de estudio titulado Seremos Primavera. Contó con los sencillos Creo, Caparazón y 6. Creo fue nominada al Latin Grammy 2020 con la mejor canción de rock, pero la pandemia por el COVID-19 frenó la gira y promoción del álbum. En 2021, Eruca vuelve a subir a los escenarios tras la pandemia de COVID-19. En septiembre de ese año, la banda publica el sencillo Día 1000.
La banda, a modo de conmemoración de sus 15 años, lanza el 8 de diciembre del 2022 el disco Doppelganga, un disco de 8 temas, los cuales son covers de canciones que influenciaron a la banda, de los que hay sencillos en Afuera, cover de los Caifanes, Corazón Delator, cover de Soda Stereo, Sola en los bares, cover de Man Ray. También, a modo de celebración, realizan una gira por sus 15 años que incluyó un show en el mítico Estadio Obras y un concierto en su tierra natal, Córdoba. Durante el mes de mayo del 2023, Brenda Martin y Lula Bertoldi son los artistas elegidos del mes para representar a la Argentina en el programa Equal de Spotify. El 16 de junio lanzan el single Nada Salvaje en vivo en el Estadio Obras junto a Marilina Bertoldi. El 24 de agosto, la banda estrena su espectáculo sensorial 15 Experiencia Extra Visual. Si escuchan más de Eruca Sativa, les aseguramos que pasarán a ser los fans número 1. Sus temas los pueden escuchar en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @erucasativa. Repito, en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @erucasativa. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. Bien, así pasaba la vidriera del rock, Eruca Sativa, banda que nos va a acompañar durante todo el programa. Vamos a ir escuchando su música en los cortes. Te invito a que te quedes hasta las 16 horas con nosotros. Ahora presentamos a Eugenia Iturralde. Nos va a contar acerca de la Ley Micaela y el trabajo que ella realiza en el municipio de Olavarría. Envíanos tus WhatsApp 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Muchas gracias, Agustín. Seguimos abordando el tema que nos convoca el día de hoy, que es sobre la Ley Micaela. Y en este momento tenemos con nosotros a Eugenia Iturralde, profesora de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales. Te agradecemos en primer lugar por aceptar la invitación y por compartir este ratito aquí en Telarañas con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo este momento con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando. Bien, Eugenia, la primera pregunta que quisiéramos hacer es ¿a qué hace referencia la Ley Micaela? Bueno, la Ley Micaela es una ley obligatoria que tenemos que cumplir todas las personas que trabajamos en la órbita del Estado, en cualquiera de sus niveles, y también, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y también en el Judicial. No solamente a nivel nacional, municipal y provincial, sino también en los 3 poderes del Estado. Bueno, esta ley se sancionó en el año 2019, lleva el número 27.499. Es conocida como Ley Micaela porque surge luego del crimen de Micaela García. Micaela era una joven que estudiaba profesorado de educación física, tenía 21 años, militaba en barrios de alta vulnerabilidad, era feminista. Ella vivía en Gualeguay, Entre Ríos, y a la salida ella fue a bailar, salía de un boliche, y Sebastián Wagner la capturó, abusó sexualmente de ella y la mató. Porque es importante que quienes trabajamos en el Estado nos capacitemos en perspectiva de género y en perspectiva también de derechos y de las, teniendo en cuenta también a las diversidades.
bueno, es importante que lo hagamos porque justamente Micaela fue atacada por una persona que estaba presa y que más allá de los informes negativos que había dictaminado el equipo de profesionales de la psicología, el juez lo dejó libre y él volvió a cometer este mismo delito. También una persona lo que había hecho era ir a denunciar que Wagner había intentado abusar de su hija y no le tomaron la denuncia. Entonces, por eso el papá de Micaela García lo que hizo fue impulsar la sanción de esta ley, porque entendía que si los profesionales del Poder Judicial y también de la comisaría que no tomaron esa denuncia que fue a hacer ese padre, si hubiesen actuado como correspondía, él entiende que Micaela hoy podría estar viva. Entonces, por eso es que se sanciona esta ley. Buenas tardes, Eugenia. Entendiendo que nosotros somos trabajadores y participantes de medios y que existen muchos pibes y pibas que están en contexto de encierro y participan de diferentes medios, ¿existe dentro de la ley o políticas para que la capacitación sobre la ley Micaela sea dada en las cárceles? En realidad, bueno, por supuesto que el personal que trabaja en las cárceles debería acceder a este tipo de capacitaciones, y ustedes, en su caso, hay una responsabilidad institucional, quienes les dan el lugar dentro de Radio Universidad para que ustedes integren la grilla, tendrían que facilitarles algún tipo de oportunidad para que puedan acercarse a este tipo de contenidos. En realidad se alcanza a todas las personas que están dentro de los medios públicos. Es obligatorio que esta ley, en realidad no hay una sanción de la ley Micaela en los medios de comunicación, ¿sí? Pero sí existe una ley que lo que hace es establecer el cupo y obligar a los trabajadores de medios de medios de gestión pública a que puedan acceder a capacitaciones sobre género y diversidad. Así que ustedes en ese sentido podrían pedir en Radio Universidad para que se pueda generar algún tipo de espacio para que ustedes puedan acceder a este tipo de contenidos. Pero no estarían obligados, ¿sí? Sino que dentro de lo que es el staff de Radio Universidad, lo que hicimos fue, dentro de todos los medios de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, se hicieron una serie de encuentros en los cuales fuimos abordando qué es la socialización de género, qué es lo que sucede con las identidades diversas, cómo desde el momento en que nacemos la sociedad tiene toda una serie de expectativas puestas en nosotros y nosotras y esperan que nos comportemos de acuerdo a nuestro sexo que fue asignado al nacer, ¿no? Desde que somos muy pequeños se nos enseña qué actos corresponden a una identidad femenina, qué actos no corresponden a una identidad masculina, ¿sí? Y la sociedad no solo nos va indicando lo que tenemos que hacer, sino nos va desalentando en otras cosas y también nos va disciplinando, ¿no? Entonces, en ese recorrido es interesante que los medios de comunicación no sigan reproduciendo estereotipos y comiencen a tener una mirada crítica sobre los contenidos que producen. Y no solo sobre los contenidos, sino también sobre la composición de los staff de trabajo, ¿no? Algo que es muy preocupante también es que hay cifras internacionales que marcan que solo un 25% aproximadamente de los medios de comunicación hoy están dirigidos por figuras femeninas. El resto, gran parte de esos medios de comunicación se encuentran bajo la dirección de identidades masculinas, ¿no? Y eso hace que también no exista una mirada en todo lo que tiene que ver con las tomas de decisiones. Por lo general no se suele tener en cuenta la mirada de las mujeres. Entonces, bueno, hay organismos internacionales que justamente lo que piden es que tengamos un compromiso vinculado a la búsqueda de una paridad dentro de la representación en los medios y que también velemos porque los contenidos no reproduzcan estereotipos de género, ¿no? Como por ejemplo que las mujeres nos dedicamos a limpiar la casa. Generalmente esto se ve muy fuerte en las publicidades. Bueno, en relación a estos que recién nos comentabas, ¿no? De que se sigue reproduciendo la división sexual del trabajo, en cuestiones de cargos jerárquicos, del abordaje de las temáticas de género
que hacen los medios de comunicación, siempre estereotipadas y demás. ¿Vos considerás que la aplicación de esta ley debe ser profundizada o ampliada como política de género para que eso sea tratado y sea abordado de mejor manera por los medios? Bueno, en algún momento se intentó sancionar una ley con los contenidos de ley Micaela vinculada a los medios de comunicación. Esto no se logró. Lo que sí se logró es la sanción de otra normativa que lo que hace es establecer, que fue reglamentada hace muy poquitito, que es denominada como una ley de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina. Esta ley fue sancionada en el año 2021 y fue reglamentada hace muy poquito. Esta ley, de todas formas, lo que establece es que se tienen que organizar capacitaciones dentro de los medios de comunicación, así como también que tienen que, dentro de lo que es el staff de la radio, de todo lo que tiene que ver con, no solo la gente que sale al aire, sino el conjunto de toda la planta de la radio, tiene que haber al menos un 1% de personas trans y tiene que existir una diversidad en lo que es la composición de este equipo de trabajo, ¿no?, que trabaja en los medios de comunicación. Esta ley es obligatoria para los medios de gestión pública, y en el caso de los medios de gestión privada van a tener algunos beneficios en lo que tiene que ver con el acceso a la pauta. Para mí es muy importante que las personas puedan capacitarse, y no solo en el ámbito de los medios de comunicación, sino en todos los ámbitos, ¿no?, que podamos comenzar a entender que muchas personas en nuestra sociedad no pueden vivir libres o sufren muchísima discriminación. Incluso, bueno, no sé, yo tengo oportunidad de visitar escuelas y demás, y muchas veces se viven situaciones de mucho conflicto dentro de las escuelas frente a identidades que comienzan a transicionar o bueno, toda esta problemática que vivimos con el bullying y todo lo que tiene que ver ahora también con las redes sociales, ¿no? Ahora está en tratamiento dentro de lo que es el Senado una ley que reconoce lo que es la violencia digital, ¿no? Entonces es importante que podamos entender que a lo largo de la historia las mujeres, no solo las mujeres, sino también las diversidades, hemos tenido como menor valor dentro de nuestra sociedad, ¿no? Se nos ha valorizado por debajo, se nos ha puesto en un lugar no de dominación, sino de subordinación. Y bueno, y esto tiene consecuencias, porque a veces nosotras mismas al momento de tomar decisiones y todo, no nos proyectamos en lugares de dirección, o siempre nos cuesta mucho proyectarnos en lugares en los que históricamente no hemos sido invitadas a participar, ¿no? Estoy pensando ahora en las chicas que se fueron a jugar un mundial de fútbol y pedían por favor que la televisión hable de ellas, ¿no? Que los medios puedan, así como tuvimos en agenda a fines del año pasado todo lo que fue el mundial de fútbol masculino, también está bueno que nuestras niñas puedan ver a esas jugadoras de fútbol mujeres, ¿no? Y que puedan identificarse y que tal vez dentro de su universo surja como un deseo jugar al fútbol, integrar un equipo de fútbol y llegar a jugar en la selección como lo hacen los varones, ¿no? Porque también los medios lo que tienen es un gran poder de representación, y muchas veces si no nos vemos representadas en ciertas imágenes, no tenemos el deseo o la fantasía de ocupar esos lugares, ¿no? Si pensamos, no sé, en la historia de nuestra ciudad, por ejemplo, las mujeres no hemos tenido ninguna imagen que nos lleve a pensar en la posibilidad de que una mujer sea intendenta, por ejemplo, ¿no? A raíz de la historia, ¿no?, que hemos tenido como ciudad. Se me ocurre pensar que también nos desalienta el hecho de decir, bueno, me voy a dedicar a la política, pero nunca podría llegar a ser intendenta, ¿no? Entonces son importantes estas imágenes que pueden generar los medios de comunicación en las niñeces para alentarlas a desarrollar ciertas actividades que tal vez históricamente no han estado vinculadas a las mujeres. El otro día en las capacitaciones, por ejemplo, también compartíamos cómo el 8% de las canciones que escuchamos tanto en dos radios de Olavarría durante el año 2019, solo el 8% fueron interpretadas o incorporaron a alguna mujer en su estructura, digamos, como banda, ¿no?
y es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pensar que toda la música que escuchamos en las radios al día, solo el 8% incorpora alguna figura femenina no solo en su voz, sino también puede ser que esté ejecutando algún instrumento musical. Y eso también tiene que ver con que históricamente a las mujeres tal vez no nos han alentado para desarrollar esas tareas, ¿no? Eugenia, conectando un poco con esto que nos comentabas de la capacitación, ¿nos podés contar cómo fueron las capacitaciones sobre la ley Micaela en Radio Universidad y con qué actividades contaron? Bueno, tuvimos 3 encuentros. Un primer encuentro en el que vimos todo lo que tiene que ver con cómo desde el momento en que nacemos se nos asigna un sexo biológico, y a ese sexo biológico se le atribuye un género que se construye socialmente, ¿no? Esto de a las niñas cuando somos pequeñas por lo general nos vinculan a juguetes que son de nena y a los varones a juguetes que son de niño, como desde esa primera socialización en nuestra familia y luego pasamos por diferentes instancias de educación formal, también se siguen sosteniendo estos estereotipos. Bueno, también vimos lo que es el derecho a tener una identidad de género y a una orientación sexual, y que el resto de las personas lo respeten y no sea motivo de actos discriminatorios, ¿no? En nuestro país se han sancionado diferentes leyes que lo que establecen es que más allá de ese sexo biológico con el cual nacemos, que podemos ser machos o hembras, y también podemos ser personas intersexuales cuando tenemos una composición biológica que tiene que ver con diferentes elementos de estos cuerpos que pueden ser denominados como de hembras o de machos, y cómo a esa composición biológica se le asigna culturalmente un género que a veces nos delimita y lo que hacemos es generar una identidad que está vinculada con el mundo femenino y con el mundo masculino. Pero también en nuestro país se ha sancionado una ley en los últimos años que establece que hay personas que reconoce el Estado, que hay personas que no se sienten bien ni con una identidad femenina ni masculina, sino que son personas denominadas como no binarias, ¿sí? Y esto ya se traduce en una expresión dentro de nuestro documento de identidad, ¿no? Que ahora hay personas que tienen una X, donde algunas personas tenemos una F o una M. Entonces también tenemos que ser respetuosos de estas personas que no tienen una identidad que es no binaria y no se sienten ni mujeres ni varones. Y después, cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando del deseo que tenemos de vincularnos tanto sexual como afectivamente con otra persona, ¿no? Entonces, hay personas que son heterosexuales, es decir, se vinculan, si soy varón, me vinculo con una mujer, si soy mujer, me vinculo con un varón, y también, por otro lado, hay personas que son homosexuales, que tienen deseos con personas de su mismo género, ¿no? Y después también hay personas que tenemos que contemplar que prefieren no estar en pareja o que son asexuadas y no se vinculan sexualmente con otras personas. Digo, vivimos en un mundo diverso y tenemos que empezar a dejar de tener expectativas al ver a las otras personas y de querer que esas personas se ajusten a la mirada que yo tengo, ¿no? Lo ideal sería que cada persona pueda ejercer libremente su identidad y su orientación sexual sin ser juzgada por el resto de la sociedad. Todo esto se abordó en este primer encuentro. En el segundo, ya empezamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con la dimensión de los medios universitarios, entendiéndolos como un servicio público vinculado a los derechos humanos, entender que desde el Estado se tienen que garantizar los derechos y tiene que haber una perspectiva de género que nos permita observar en qué momento vemos desigualdades por motivos de género y cuál es la obligación que tenemos como agentes del Estado para intervenir tratando de llevar equidad frente a esas desigualdades. También vimos los tipos de violencia, cuáles son los enfoques, o sea, cuál es la importancia de transversalizar la perspectiva de género en los medios de comunicación. No solo que llegue el 8 de marzo y hacemos programas especiales,
sino cómo observar diferentes problemáticas y tratar de incorporar la perspectiva de género sin que quede solamente anclados en programas especiales el 8 de marzo, el 25 de noviembre o el 3 de junio, que se ha instalado como un día de reivindicación y de repudio a los actos femicidas, ¿no? Pero bueno, esos han sido algunos de los contenidos que hemos podido abordar en estos encuentros y sobre todo cómo construir una comunicación inclusiva y respetuosa, ¿no? También fue una instancia sumamente importante porque fue la primera instancia en la cual se encontraron los trabajadores y las trabajadoras de Radio Universidad, de la agencia Comunica y de la productora audiovisual de la facultad. Es decir, era la primera vez que confluían todos los trabajadores y trabajadoras de los medios de la facultad en un mismo encuentro, y allí también la idea era que pudiesen expresarse y que pudiesen compartir, digamos, estrategias que utilizan hacia el interior, que justamente lo que intentan hacer es ser respetuosas de la diversidad y social en la que vivimos, ¿no? Bien, Eugenia, qué interesante todo esto que nos compartís, ¿no? Todas las temáticas que se abordan, la necesidad, ¿no? de abordar estas temáticas, la necesidad que se relacionen las diferentes, o sea, los diferentes trabajadores de distintos medios de la universidad en relación a lo que es el género, y también esto, ¿no? Dejar en claro de que estaría bueno de que la agenda, o sea, el género en la agenda esté más seguido, o sea, se aborde mayor veces que estas únicas veces que se aborda mayormente, que tiene que ver ancladas a una fecha, ¿no? Eso creo que está buenísimo y es algo que compartimos. Para ir cerrando la entrevista, ¿nos podrías compartir alguna reflexión o algún mensaje acerca de la importancia de la aplicación de la ley Micaela en los medios y en los diferentes organismos del Estado? Una gran responsabilidad hablar de estas temáticas, ¿no? Porque a veces es el momento en que una persona se detiene 1 hora y media, 2 horitas, detiene su cabeza, rompe con su rutina, y es la posibilidad de que nos escuchen, ¿no? De que empecemos a entender que esto es un problema social. Es importante que ese mínimo lugar donde podemos darnos un espacio de reflexión y podamos frenar con nuestra rutina y podamos compartir con nuestros compañeros de trabajo, se constituye en un momento, en una oportunidad, ¿no? Para que estas personas nos escuchen y tal vez puedan modificar algún tipo de acción en su rutina de trabajo y puedan mejorar la situación en la cual hoy, de desigualdad en la cual hoy nos encontramos, ¿no? Tanto las mujeres como el colectivo de la diversidad y sobre todo las personas trans, ¿no? Que estamos luchando para que puedan acceder a un trabajo digno, que es fundamental en nuestra sociedad para desarrollarnos como personas, ¿no? En este mundo capitalista necesitamos de un empleo que nos dé una solvencia para desarrollarnos, ¿no? Para acceder a otros derechos como son la vivienda, la salud, derechos básicos, la alimentación saludable. Entonces, yo creo que son espacios que son más que necesarios, en donde, como ya les decía, se puede reflexionar de esto entendiéndolo como una problemática social. Y si lo sacamos de esta naturaleza en donde pareciera que las mujeres tenemos ciertas características que son naturales, que somos más sensibles, que vinimos a este mundo para tener hijos y cuidar a nuestra familia y limpiar nuestra casa, nos vamos a dar cuenta que como es un problema social, podemos comprometernos y podemos modificar eso que no nos gusta. Si seguimos pensando que es natural, lo ponemos por fuera de nuestras posibilidades y no nos comprometemos en un fuerte cambio social que lo que va a hacer es mejorarle la vida a gran parte de nuestra comunidad. Así que es importante que podamos asumirlo como un problema de carácter cultural y social y podamos comprometernos junto a otras personas en este cambio que lamentablemente no va a ser inmediato. Sí están cambiando muchísimo las cosas en los últimos años, pero bueno, es una gran apuesta a largo plazo. Pero bueno, cuanto más personas podamos comprometernos en esto, daremos lugar a que la modificación sea lo antes posible, ¿no? Así que bueno, les agradezco a ustedes también por tocar este tema y bueno, y ya les digo, ustedes tendrían que tal vez hablar dentro de lo que es la facultad y
generar un espacio propio para reflexionar sobre esto, seguramente van a ser escuchados. Bien, Eugenia, en primer lugar agradecerte por compartir este rato con nosotros, por acompañarnos en abordar esta temática que teníamos, bueno, un montón de dudas y que, bueno, necesitamos poder charlar con alguien que esté en el tema y que nos pueda sacar estas dudas. Así que gracias por eso y también gracias por el compromiso que tenés con esta lucha, ¿no? No, gracias a ustedes y bueno, siempre un placer salir en la radio de la universidad y para mí, bueno, todas las veces que requieran de algún tipo de información y demás, y de intercambio, y además yo también aprendo muchísimo con ustedes cada vez que me comunico, así que acá estoy dispuesta para lo que necesiten. Gracias, Eugenia, por tu participación y sobre todo también por tu labor como capacitadora sobre esta ley Micaela que es tan importante para la sociedad. Muy buena la entrevista, compañeros, también, y en minutos nada más regresamos con Telarañas, Voces en Libertad. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Si vivís una situación de violencia de género, llama al 144. Es gratis, las 24 horas y todos los días del año. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. De vuelta en Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad, llegó el momento de presentar a la sección PESE. Presten atención a la labor que se realiza aquí en la Unidad 38 desde el Centro Universitario Manuel Belgrano y particularmente en el taller de primeros auxilios que se dicta aquí. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Telarañas te invita a escuchar la sección PESE. Diferentes actividades que los y las estudiantes realizan en el marco del programa de educación en contexto de encierro. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en nuestra sección PESE, Programa de Educación en Contexto de Encierro. Hoy continuaremos compartiendo las propuestas y actividades que surgen cuando algún compañero o compañera tiene el conocimiento previo que desea compartir. Recordamos que si bien esta idea de compartir conocimiento es algo que los centros universitarios siempre realizaron y promovieron, la iniciativa se afianzó a partir de un taller denominado Bitácora, que se realizó desde el Programa de Economía Social Solidaria y Popular a cargo de Roxana Sosa. El mismo buscaba descubrir saberes previos dentro de los centros universitarios para construir proyectos y propuestas. Desde aquí, los compañeros comienzan a gestionar y a construir propuestas mediante proyectos escritos que se presentan tanto al Centro Cultural Itinerante El Musguito como a la Facultad de Ciencias Sociales para luego realizarlos en las aulas. Estoy junto a Nico y hoy les presentamos el taller de primeros auxilios, que se dicta actualmente en el Centro Universitario Manuel Belgrano de la Unidad Penal número 38 de Sierra Chica. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gonza. Al frente de este taller está Luis Dorrey. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de Comunicación Social en el marco del programa de Educación en Contexto de Encierro. Actualmente se encuentra haciendo distintos cursos de extensión de la facultad. La propuesta del taller es capacitar a los estudiantes para que tengan un conocimiento amplio en lo que son primeros auxilios, para poder actuar ante cualquier caso de emergencia, tanto dentro del contexto de encierro como fuera del mismo. Los objetivos en sí son capacitar a la mayor cantidad de estudiantes posible, debido a que todos estamos expuestos en algún momento en la vida a sufrir una emergencia y de esta manera poder estar preparados para saber cómo actuar y cómo manejarse ante estas situaciones. En base a todo lo que se va viendo en cuanto a la práctica, lo teórico y los trabajos prácticos, al finalizar el curso se hace una exposición,
delante de lo que son los integrantes de la facultad, la secundaria, el servicio penitenciario, interno de la unidad, donde los chicos explican, muestran y hacen prácticas de todo lo que se aprendió durante los 3 meses que dura el curso aproximadamente. Luis nos cuenta que las dificultades de trabajar en contexto de encierro son las conocidas. Depende del clima, de que no pasa nada extraordinario, y recalca que cuenta con el apoyo del servicio penitenciario, ya que ellos no tienen ningún problema en ir a buscar a los estudiantes, de sacarlos, brindando horarios y espacios. Se dictó ya 4 veces el curso en la unidad y hay un promedio de 70 a 80% de los estudiantes que terminan el curso. Al igual que otros cursos y actividades, algunos alumnos no logran finalizar, ya que están expuestos a traslados y quedan a mitad. El recibimiento por parte de los estudiantes se basa en que conozcan bien de lo que se trata el curso y ellos se dan cuenta de que todos somos padres, hermanos, hijos y en algún momento todos podemos llegar a tener alguna situación de emergencia y saber cómo actuar en tal caso, cómo salvar una vida es primordial. De eso se trata el curso, de saber actuar en una emergencia y cómo aliviar el dolor de la víctima. Los pibes lo toman con mucha responsabilidad, nos cuenta Luis. Lo reciben muy bien y esto es como todos los cursos. Las 2 o 3 primeras clases están los que se van despegando, aquellos que no les interesa tanto. A su vez, aquellos que participan le ponen mucho carácter a lo que son las presentaciones y exposiciones de fin de curso, requisito primordial para recibir el certificado. Luis nos cuenta que está orgulloso de lo que hacen en el curso. A continuación, algunos de los participantes del taller nos comentan cómo lo transitan y los escuchamos. Telarañas, voces en libertad. Bueno, decidí participar porque tuve una situación con mi hija antes que cumpla 1 año, se ahogó con un caramelo masticable y yo no sabía qué hacer. Entonces ahora al estar capacitado puedo afrontar una situación así o similar. Telarañas, voces en libertad. La propuesta me pareció muy interesante, ya que creo que podemos hacer el bien a cualquier otra persona que lo pueda necesitar, en cualquier caso. Telarañas, voces en libertad. Me entero de la propuesta a través del instructor Luis y de los otros compañeros cursantes que nos vamos pasando el dato y si uno tiene interés en adquirir conocimientos, accede a eso. Decidí participar porque son saberes que no los tenía del todo afianzados como conocimiento, entonces tuve acceso a ese taller. Telarañas, voces en libertad. El curso tiene su propia producción y también su propia metodología. Se arranca con lo que es la parte teórica. A raíz de lo que se hace en los teóricos se piden trabajos prácticos que normalmente se basan en hacer láminas explicativas, donde se entienda solo con observar las láminas de qué se trata y cómo actuar. A raíz de eso se hacen las prácticas, tanto las prácticas de RCP en niños, adultos o lactantes, las cuales se hacen con un muñeco, como las prácticas de la maniobra de Heimlich, también en niños, adultos o lactantes. Todos los estudiantes tienen que saber cómo realizarlos. Entre los mismos estudiantes se realizan también las prácticas de cómo tratar un sangrado, cómo parar una hemorragia, cómo hacer una evacuación de situación, cómo trasladar a una persona herida, qué hay que hacer, cuándo se puede movilizar a la víctima y cuándo no, si es necesario moverla, cómo hay que realizarlo, y de todas estas prácticas se arma un protocolo de cómo actuar ante cada situación. Para ir cerrando, escuchamos a Luis que nos comenta su reflexión sobre el taller. Telarañas, voces en libertad. Mira, la reflexión que te puedo llegar a compartir es que es algo lindo de hacer, es algo lindo de aprender, es algo que te sirve en la vida. Estés en el área en el que estés, trabajes de lo que trabajes, hagas lo que hagas, estés tanto en contexto de encierro como en la vida cotidiana, es algo que tenemos que saber todos. Yo, mi forma de pensar sería que esto tendría que ser tipo una materia de primaria para que ya todos estemos con conocimientos de primeros auxilios en caso de sufrir alguna emergencia, porque muchas vidas se pueden salvar sabiendo primeros auxilios, muchas vidas se pueden salvar, y se puede también actuar también de distintas maneras en casos de emergencia, que normalmente la gente no actúa, no se involucra porque no sabe. No hay peor cosa que la ignorancia. El ser ignorante en un tema te limita, y esto es
expandir tu mente por algo positivo que te va a servir en la vida, que te sirve en la vida, porque tarde o temprano a todos nos toca algún caso de emergencia, por más mínimo que sea, no importa. Y el tener el conocimiento de primeros auxilios para mí es algo primordial y vital en cada uno. Entonces yo le diría a todos que los que estén dentro de sus posibilidades, que traten de aprenderlo. No es difícil, es muy, muy entretenido, es muy interesante. Y es algo que nos va llenando. A uno como persona te va llenando. A mí como instructor me va llenando. El que los chicos aprendan, el que sepan y el que se vayan sabiendo y que los demás se involucren, es algo impresionante. Nosotros hemos tenido aquí chicos que han estado en el curso, en el taller, y han salvado vidas. En el pabellón 6 hubo un muchacho que se ahogó con la comida, y uno de los muchachos que venía al curso le hizo la maniobra de Heimlich y le salvó la vida. También pasó lo mismo en el pabellón número 10, con otro muchacho también que se ahogó, le hizo la maniobra de Heimlich, y después un muchacho que paró una hemorragia. Todos muchachos que lo aprendieron acá en el taller, lo aprendieron acá en el curso. Porque uno, al saber, como yo les digo a ellos, si uno sabe, se va a involucrar. Si uno no sabe, es mejor no meterse, porque puedes hacerle peor a la persona. Por eso digo, la ignorancia nos limita. El saber nos abre caminos, nos abre la mente, nos abre puertas y nos da actitud en la vida. Telarañas, voces en libertad. Queremos agradecer a Luis por la predisposición, gracias por comprometerte con este taller y ayudar a los pibes a tener nuevas herramientas para su vida. Así les hemos presentado junto a Nico este taller, su interesante propuesta, sus actores y el compromiso de aquellos que lo hacen posible. No queremos dejar de agradecer al Centro Cultural Itinerante El Musguito por apoyar y acompañar estas propuestas y por hacer posible estos espacios. Hasta aquí llega nuestra sección del PC. Muchas gracias por acompañarnos y que terminen bien su día. Muy bien, muchas gracias compañeros por la sección PC. Está buenísimo el taller de primeros auxilios. Sirve muchísimo, no solo para ayudar o asistir a alguien dentro de la unidad, ya sea un compañero, un guardia del servicio o alguna persona que esté de visita, sino también es muy importante para cuando los internos recuperan la libertad y puedan irse con este conocimiento adquirido. Saludos a Luis y muchas gracias por brindarnos su testimonio para la sección PC. Ya no nos queda más tiempo de programa, así que nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho a los oyentes por estar del otro lado escuchándonos, haciéndonos el aguante como siempre. Esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un afectuoso saludo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas aquí en Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.